Bendiciones a todos mis amigos de las redes sociales, a todos mis hermanos en Cristo. De veras que es una nueva oportunidad el estar aquí con todos ustedes, donde quiera se encuentren. Sé de muchos que se conectan aquí en Bayunca, Cartagena, en Colombia, en muchas ciudades y hasta otros países. De veras que para mí es un honor, un privilegio servirle con la mejor tarea que puede tener un ser humano. Para mí es la Gran Comisión. La Gran Comisión es una tarea número uno, maravillosa, que Cristo le encomendó a todo discípulo que cree en Él, que ha entregado su vida a Él. Le delegó esta gran misión, esta gran tarea, que es llevar el evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todo pueblo, vereda, ciudad, país, en todas las naciones, se predique ese evangelio por el cual Él vino a esta tierra a enseñar las verdades del reino de Dios Todopoderoso. Bienvenidos sean todos, de veras es una alegría, un gozo compartir la palabra de Dios. Para mí, el predicar el evangelio, predicar la santa palabra de Dios, para mí es lo máximo. Es lo máximo, es algo que no tiene, me quedo sin palabras. Con eso le digo todo. Y en esta oportunidad le voy a hablar un tema acerca de, le he titulado este tema, todo ayudará para bien. Esta es de la misma serie que estamos hablando estos miércoles pasados, que estamos hablando que donde unos ven calamidad, otros ven oportunidad. Le sacaron provecho al problema. Algunos le sacan provecho al problema y se convierte en la mejor experiencia de toda su vida. Porque no es lo mismo que a uno le cuenten algunos testimonios, cómo saliste tú de ese tan terrible problema. Yo pensé que no ibas a salir con vida, dicen algunos a otros que son testigos de que aquella persona estuvo a punto de morir, a punto de la quiebra, y cómo sobrevivió y cómo pudo salir adelante. Donde muchos ven calamidad y fracaso, desastre, otros ven la gran oportunidad de su vida para desarrollar el máximo potencial, la máxima capacidad, y descubren cosas que antes pensaron que no podían hacer. Claro, para bien. Si es para bien, es algo maravilloso, aunque otros lo han tomado para hacer cosas que a Dios no le agradan, pero al malo, dice la Biblia, lo perseguirá el malo. Y el que siembra mal, algún día va a recoger mal. Todo lo que el hombre siembra, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Lo bueno es que aprovechemos los problemas para sacarle provecho de bien, no de mal. Para algo debe servir el problema que pasó, el problema que pasaste o que estás pasando. Y hay un texto maravilloso con el cual el tema de hoy lo titulé, que viene de la misma línea de esa serie, pero le di otro título. Dice que, nuevamente te lo digo, todo ayudará para bien. Todo te va a ayudar para bien. Si descubres cuál era la buena y perfecta voluntad de Dios en todo lo que te está pasando o te pasó. Romanos 8:28 dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En otra versión de la Biblia dice que, ahora bien, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A los que aman a Dios, todo le ayudará para bien. Y como dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Los que han sido llamados de acuerdo con un propósito.
Dios tiene propósito en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad. En esa situación difícil, Dios tiene propósito. Porque tú, mi querido que me estás escuchando, amigo, hermano, tú has sido llamado por Dios. Tú has sido llamado por Dios, te llamó por tu nombre desde que estabas en el vientre de mamá. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios pronunció tu nombre. Pronunció tu nombre y dijo Dios, mío eres tú. Yo te llamé, yo te escogí, inclusive desde antes de la fundación del mundo, te dice el Señor. Y te llamó por tu nombre. Menciona tu nombre. A ti que estás mencionando tu nombre, a ti te llamó el Creador. Y es propósito de Dios todos los buenos momentos y es propósito de Dios los malos momentos que has pasado. Dice la Biblia con respecto a este tema, de este pasaje bíblico, que el ser humano realmente lo que quiere decir aquí es que si tú amas a Dios, tanto la enfermedad como el desastre, la desgracia, la situación difícil que te ha acontecido, ¿sabe qué? Si tú amas a Dios, eso es para bien. Eso es para bien. Cosas que de pronto ahora mismo no entiendes y es difícil. Y me puedes decir, hombre, amiga o pastora, como me quieras llamar, ¿cómo usted me va a decir que esto va a ser para bien si acabo de perder a mi hijo? Si acabo de perder a mi madre, a mi esposo, a mi esposa. ¿Cómo usted me va a decir que esto es para bien si me acaban de decir que tengo cáncer? Preguntas así puede usted estar haciéndose ahora mismo, cuestionamientos de este tipo, pero en ese cáncer, en ese accidente, en ese problema, así como en las victorias, en los milagros, la respuesta, la abundancia, Dios tiene propósito. Dios tiene propósito porque lo único que Él quiere con todo lo que le sucede al que lo ama a Él es que nos parezcamos más a Jesucristo, su Hijo amado. El Padre Celestial permite que todo hijo de Él, su amor sea probado. El amor de Adán y Eva fue probado cuando el Padre le dijo, pueden comer de todo lo que está en el huerto del Edén, pero de un solo árbol, de ese árbol que está en el medio, el árbol del bien y el mal, no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Y la muerte primera fue espiritual. Pero ¿sabes qué? Dios estaba probando el amor hasta dónde era sincero y firme el amor de Adán y de Eva hacia su Creador. Solamente son pruebas para ver dónde está afirmada tu fe. Hay gente que vienen a Dios por un milagro y gloria a Dios, el Señor le hace el milagro a más de uno. Pero apenas le hace el milagro, chao, si te vi no me acuerdo. Como le pasó a Jesús con los 10 leprosos. Había una vez 10 hombres que tenían lepra, como decir hoy en día coronavirus, una enfermedad apestosa y contagiosa. Pero noten ustedes 10 personas, cada una en camilla con los respiradores esos artificiales, ya con un COVID-19 fulminante en la fase terminal, 10. Y esos 10 se da un milagro sorprendente y Jesús los sana a los 10. Mira ese cuadro, igualito como mirar el cuadro cuando Jesús sanó a 10 leprosos, una enfermedad igual de terrible o quizás peor. Y los sanó Jesús y uno solo se devolvió para agradecerle a Cristo por el milagro que le había hecho. Dios en todo prueba el amor de sus hijos y para ver hasta dónde se pueden parecer a Jesús
el unigénito Hijo del Padre Celestial. Jesús fue el mejor modelo de hijo que el Padre Celestial ha tenido, porque Jesús fue obediente a su Padre hasta la muerte. Él cumplió toda la tarea al pie de la letra que le encomendó su Padre Celestial. Él mismo en muchos pasajes de la Biblia dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. ¿Y quién lo envió? ¿Quién lo envió Él? Juan 3:16. De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que envió a su Hijo unigénito, a Cristo, para que muriera, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre lo mandó y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Por eso todo lo que nos pase, y Jesús no la tuvo fácil. Él pasó hambre, pasó soledad, frío, persecución. Lo sacaban a pedradas de las sinagogas, a puño, a empujones. Lo abofetearon, le clavaron una corona de espina en la cabeza, lo encendieron a golpes, latigazo, muchos latigazos en su cuerpo, y desfiguraron su rostro, y no se halló hermosura en ese hermoso Hijo de Dios, Cristo. Y Él, como oveja al matadero, no abrió su boca, no se quejó, porque Él vino a una misión, a una tarea, y la iba a cumplir aunque le costara la vida. Se burlaron, lo escupieron y lo llevaron a una cruz. Cuando estaba en la cruz, antes de morir, dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Sufrió soledad. Y todo eso era para el Padre cumplir también con su misión, con su meta, que era que a través del sacrificio de su Hijo, el ser humano pudiera pagar la deuda que teníamos con Dios. Y solo así, por el sacrificio de un santo Dios, Cristo, derramando su sangre sin mancha, solo ese solo sacrificio pagó la deuda en donde nos había metido Adán y Eva. Por eso todo el que crea en Cristo, todo el que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, la deuda es pagada y es salvo, y ahora viene a ser hijos de Dios con todos los derechos legales. Cuando muramos, cuando nos tengamos que ir de esta tierra, nos vamos a ir para el cielo. Esa meta se la trazó el Padre Celestial. ¿Y con quién la cumplió? Con su Hijo obediente, Jesús de Nazaret. Y así nos sigue probando el Padre Celestial, hasta dónde nos podemos parecer a su Hijo. Y por eso es que dijo que todo el que ama a Dios, todo el que obedece a Dios, todo el que se parece cada día más a ese Cristo que es Dios también, dice el Padre, promete el Padre que todo lo que le suceda a ese hombre, a esa mujer, va a ser para bien, nunca para mal. Salmo 27, dice así la palabra de Dios en Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón.
aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza, estaré confiado. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Si tú ves los versículos primeros de este capítulo 27, por ejemplo, el verso 3, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. ¿A quién le temes? ¿Le temes a Dios? Dice la Biblia que los que aman a Dios, ¿verdad?, todo le va a ayudar para bien. Y los que aman a Dios le temen es a Dios, no al diablo. Si tú amas a Dios, le temes a Dios, respeto a Dios. Y el que ama a Dios, ni Satanás puede contra esa persona. ¿Por qué? Porque más bien las tinieblas, el diablo va a huir, va a tenerle miedo a una persona que se parezca a Cristo. Cristo es el único que derrotó a Satanás y a todos sus demonios. Entonces, los que se vayan pareciendo a Cristo, los que amemos a Dios, obedeciendo a Dios, respetando a Dios, porque la Biblia dice, Dios nos manda a que nos parezcamos a Cristo hasta que lleguemos a la estatura del perfecto, a la estatura de Cristo. A eso estamos llamados, o sea, a parecernos a Él. Y esto es en la obediencia, en el temor a Dios, en obedecer a Dios. Y así que las tinieblas van a salir huyendo. Yo nunca he visto que la luz salga huyéndole a las tinieblas. Al contrario, puede estar el cuarto muy oscuro, pero apenas usted prende un foco, la oscuridad huye enseguida. Asimismo somos los hijos de Dios comparados con la luz. La luz es Cristo, y si Cristo está en mí, la luz de Cristo está en mí. Yo soy luz en medio de las tinieblas, de un mundo perdido. Tú, si crees en Cristo y le amas a Dios, le temes a Dios, eres luz en medio de un mundo perdido. O sea, que las tinieblas, que el diablo, que el malo tiene que salir huyendo, no tú, mi querido y mi amado hermano que me escuchas. No tengamos miedo a la calamidad, al día malo, porque tanto el día malo como el día bueno los hizo Dios. Y propósito tiene Dios en cada día, tanto en los días buenos como en los días malos. Dios tiene propósito, pero si le amamos, si le tememos a Él, no al diablo. Satanás fue un ángel creado por Dios, y jamás un creado puede ser superior al Creador, jamás. Aunque un ejército se levante contra ti, dice la Biblia, no temas, porque si le temes a Dios, no tienes por qué temerle a un ejército que se levante. Si 1000 podrán venir 1000 contra ti y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán, dice la Biblia. Dice el Señor, podrán venir millares, ejércitos, levantándose contra un hijo de Dios, pero si ahí está Dios dando fe de que esa es una hija que le teme, eso es un hijo que le teme, que lo ama a Él, Dios mismo te va a defender y ninguno podrá hacerte frente a ti, jamás. Pueden venir las situaciones difíciles. A los primeros apóstoles y profetas de la antigüedad pasaron por muchas, pero en todo tuvo Dios propósito con cada uno de ellos. Y otra cosa le voy a decir, Salmo 4. El Salmo 4 dice, el Salmo capítulo 4 dice así, el verso 8 dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir, no dice dormir. ¿Estás viendo esto? Si tú confías en Dios, le temes a Dios, te vas a acostar tranquilo y vas a vivir tranquilo. O sea, no solamente te vas a acostar tranquilo, lleno de paz, que Dios se encargue de todas las situaciones, y no solamente vas a dormir tranquilo y vas a despertarte tranquilo, no, vas a vivir tranquilo, porque solamente la confianza la tienes puesta en Dios y no en el día. No, amanecerá y veremos, dicen algunos, no. Como dice un chiste, amanecerá y veremos, dijo el ciego. O sea, que nosotros vivimos confiados en Dios aún en medio del problema. Nos dormimos, acostamos confiados en Él y nos levantaremos confiados en Él y viviremos el resto del día siguiente confiados en Él, aunque pasemos momentos de confusión. Porque dígame usted que tanto orar para que Dios sanara a un pariente de un problema, de una enfermedad, de un tumor, y oraste y confiaste que Dios iba a sanar ese pariente tuyo y se murió. Claro, aceptó a Cristo, entregó su vida a Cristo, es el milagro más grande, pero lo que tú querías era que ese pariente se sanara, cierto que sí, pero no se sanó, pero Dios se lo llevó, y donde está, ya no hay dolor, ya no hay más tristeza, ya no hay más llanto, ya no hay más enfermedad, está sano allá en el cielo, si se fue con Cristo. Lo que quiero decirte, ¿quién después de una pérdida, después de tanto orar, tanto clamar a Dios y tiene una pérdida, no se le cumple el milagro? ¿Quién va a estar muerto de la risa? Los seres humanos tenemos emociones y claro que nos vamos a poner tristes y puede venir la confusión y puede venir el dardo, el pensamiento, Dios no me escuchó, entonces esto no es real, entonces Dios no tiene poder. Pueden venir muchas cosas que quieren traer dudas para que no creas en la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, que ahí Dios prueba la fe de ese hijo de él, porque si dice que ama a Dios hasta en la pérdida, y te confundas y venga dudas a tu vida, pero si dices como terminó diciendo Job, de todas maneras, desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy. Jehová dio y Jehová también puede quitar. Cuando una persona llega a ese nivel de fe, como Job, de reconocer que si Dios quiso quitármelo, si Dios quiso quitarme esto, si Dios quiso llevarse este familiar, si Dios permitió este problema, por algo será. Gloria a Dios, tendré que buscar más su presencia y en Él y en su palabra estará la respuesta para qué Dios permitió tal situación. Y en ese para qué, ahí viene el propósito de Dios, para qué permitió esa pérdida. Y ahí es donde decimos que hasta la muerte, hasta las pérdidas, a los hijos de Dios le van a servir para bien. Porque si tenemos todo, y si todo lo tenemos facilito, no vamos a aprender. El ser humano aprende más en medio del dolor. En medio del dolor es cuando más aprendemos a valorar. Cuando perdemos, cuando alguien se nos va, como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Ahí es donde más empezamos nosotros a valorar el precio. Empezamos a apreciar el valor que tenía esa persona cuando se va. Cuando no tenemos ni una moneda de 50, óigame bien, una moneda de 50 pesos. Aquí en Colombia el peso, nosotros las monedas llegan hasta 50 pesos, en algunos otros países serán centavos, no sé, pero una moneda de 50 pesos es la moneda más baja, más barata
que conocemos aquí en nuestro país, una moneda de 50 pesos. Es algo insignificante. ¿Y sabe qué? Que cuando se agota el dinero y no han pagado en la empresa, en el empleo o el negocio no ha producido en ese día y no hay nada y estamos pasando por una crisis bien terrible económica, vea, en ese momento, ¿cuánto quisiéramos tener siquiera una moneda de 50 pesos? Si necesitábamos comprar una bolsa de leche y nos hace falta una moneda de 50 pesos, difícilmente en la tienda te la van a vender. Algunos son más humanitarios y la venden así, pero otros no. Y ahí es cuando empezamos a apreciar lo que vale hasta una moneda de 50 pesos. Nosotros tenemos que pasar por muchas cosas, hasta crisis económica, para aprender a valorar hasta esa simple moneda de 50 pesos. Empezamos a valorar lo que significa tener una bolsa de arroz en la casa, como cuando no hay nada. Empezamos a apreciar lo delicioso que es un arroz con huevo, cuando no hay más liga, y cuando lo único que hay es eso, es lo más sabroso que en el día esa persona ha podido comer, porque no hay más nada. En medio de la pérdida es donde el ser humano aprende a valorar más las cosas, las personas y todo a su entorno. No esperemos tener pérdidas para empezar a valorar lo que Dios manda a valorar, porque de todas maneras el Señor siempre nos va a dar una lección con todo lo que nos pase. Tanto las cosas buenas van a darnos una lección de vida, va a ser para bien. Y las cosas malas también traerán una lección de vida, va a ser para bien a los que amamos a Dios, a los que le tememos a Él y obedecemos su palabra. Todo el que ame a Dios, lo que le suceda va a ser para bien, conforme al propósito por el cual fue llamado. Tú fuiste llamado por Dios, Dios te ama. Y si tú lo amas a Él o aprendes a amarlo, ¿sabes qué te voy a decir? Vas a ser feliz y dichoso. No porque tengas casa, beca, carro y muchas riquezas materiales, no necesariamente. Las mayores riquezas son las espirituales, y cuando aprendemos a amar a Dios y que todo nos pasa es para bien, somos las personas más felices en la tierra, aunque no tengamos nada en el bolsillo. Se lo digo porque yo lo he aprendido. Y mucha gente que yo conozco. Entonces, cuando venga la duda y viene la confusión, que entonces mucha gente te va a decir, entonces, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está tu Dios? Tanto que oraste, tanta oración que pediste, ¿y dónde está tu Dios? ¿Sabe qué? Usted diga, mi Dios está en el cielo y es el dueño de todas las cosas, y su presencia también está aquí en la tierra. Él dio, Él también puede quitar, porque es el dueño de todas las cosas, hasta el dueño de mi vida. Y cuando usted habla así, es la persona más feliz y llena Dios tu corazón de paz, porque has aprendido la lección de vida, que todas las cosas al que ama a Dios es para bien, resulta para bien. Además de eso, vemos otro pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6, el verso 15, dice hasta 17, dice: no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba en un momento muy tensionante. Los enemigos sirios los estaban sitiando y persiguiendo para acabar con ellos. Y Eliseo, el profeta, estaba con un discípulo, con un seguidor que se llamaba Giezi, que era como un sirviente, un servidor que andaba con él para arriba y para abajo. Cuando dice la palabra que cuando este Giezi vio que habían ejércitos enemigos buscándolos para matarlos, vino
Eliseo y le dijo: Giezi, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Usted ha escuchado esa palabra que dice: más poderoso es el que está conmigo que el que está contra mí. Eso es lo mismo que quiere decir aquí. Y tú, Eliseo, que pedirle a Dios: Señor, ábrele los ojos espirituales, los ojos de fe a este hombre, a este Giezi, para que él vea lo que yo estoy viendo por fe. Eliseo por fe estaba viendo que allá afuera del lugar donde ellos estaban escondidos, había ejércitos y más ejércitos de ángeles poderosos de Dios que habían venido para ayudarlos a ellos, ayudar a Eliseo, ayudar a estos seres siervos de Dios. Y Eliseo los estaba viendo por fe. Él tenía la confianza y le dijo: no te preocupes, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Tú ves ese poco de ejército enemigo, yo veo ejércitos poderosos que Dios mandó para salvarnos. ¿Y qué era lo que estaba viendo Eliseo? Ángeles. Ángeles. Dios prometió que al que teme a Dios, ya, Él le coloca ángeles. Dice la Biblia: y el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, y para que los ayuden y los defienda. Al que teme a Dios, Dios le va a poner también al servicio ángeles. Si tú le temes a Dios, si tú eres un hijo de Dios, así como yo, aquí en mi casa, aquí ahora mismo, hay una cantidad de escuadrones de ángeles. Dentro y fuera de mi casa hay ejércitos de ángeles que si Dios pudiera abrir tus ojos espirituales, sobrenaturales, los vieras. Yo no tengo necesidad de verlo físicamente para creer. Esos somos los cristianos. Los cristianos no nos seguimos por vista, sino por fe. No tenemos que ver para creer. Eliseo creyó, aunque no estaba viendo físicamente, pero por fe él sí sabía que estaba en esa ayuda que Dios había mandado, que eran los ejércitos de ángeles allá afuera para derrotar a los enemigos. Pero tuvo que pedirle a Dios que los viera su discípulo, que él no lo estaba viendo. Y así fue. Dios abrió los ojos de fe sobrenaturales de Giezi para que viera el ejército, ángeles, millares de ángeles allá afuera, con espadas encendidas y toda clase de caballos de fuego, alerta, en posición de guerra, de batalla, para acabar con los enemigos de los hijos de Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a temer? Aunque se levante en guerra, como leímos en el Salmo 27, no temas, porque si tú confías en Dios, Él mismo mandará ayuda celestial para que nos defienda. Y aún cuando estamos durmiendo, cuando nos acostamos en paz, ¿por qué nos acostamos confiados los hijos de Dios? Porque sabemos que aunque estemos nosotros dormidos, hay unos ángeles alrededor de nosotros que no duermen y están alerta todas las 24 horas del día para que nuestro pie no tropiece ni caigamos. Esos ángeles son prometidos para los hijos de Dios que temen a Dios y le aman y lo obedecen. Así que esta palabra es para decirte que todo lo que te esté pasando va a ser para bien. Y no tengas miedo, porque aunque tu madre y tu padre te abandonen, ¿sabe qué? Jehová con todo te recogerá. Aunque venga la aflicción, la tristeza, porque se fue esa persona tan importante, no temas, no tengas miedo a quedarte solo, sola. Confía en Dios y Él hará. Colombia, aunque todos se vayan, aunque vengan malas noticias este año para Colombia, ¿sabe qué, Colombia? No temas, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará, Colombia. Países de Latinoamérica, Norteamérica y hasta donde llegue este video, tu país, declaro en el nombre de Jesús que no será destruido. Si Dios está contigo, Él hará. Él no te abandonará y Jehová te recogerá. A ti y a tu país donde estés. Dios
sea el centro, el rey de ese país tuyo, Dios sea el centro y el rey de Colombia, para que todos los enemigos que quieran venir a acabar con este país y con tu país sean avergonzados en el nombre de Jesús. Así que no le vamos a temer al hombre, no le vamos a temer a la calamidad, las malas noticias, la peste que está destruyendo en muchas naciones. ¿Sabe qué? Temámosle a Dios, amemos a Dios, porque al que ama a Dios, todo lo que le acontezca, sea bueno o malo, va a ser para bien. Cierra tus ojos donde estás y si no eres cristiano, te invito a que entregues tu vida a Cristo y Él hará. Y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que nací en pecado fui concebido en el vientre de mi madre. Por eso en este momento te pido, Señor, que entres a mi vida, perdóname por todos mis pecados, perdóname por estar separado de ti, Jesús de Nazaret. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, mi vida te pertenece a ti de aquí en adelante, ya no vivo yo, ahora vives tú, Jesús, en mi vida. Señor, séllame con el Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo rompo con todo pacto, con toda alianza que me uní con las tinieblas, me desato de toda cadena, se rompe toda cadena con la que me amarré o me amarraron a las tinieblas en el nombre de Jesús, y soy de Cristo. Renuncio a la idolatría, renuncio a la hechicería, renuncio a todo pecado, a todo lo que Dios aborrece en el nombre de Jesús. Señor, y lávame con tu sangre, Jesús de Nazaret, y haz de mí una nueva persona. Gracias por recibirme, por aceptarme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, todo lo que pase en tu vida va a ser para bien. Que Dios te siga bendiciendo.